Energía eólica, aire en movimiento. A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado múltiples recursos naturales para producir energía. Entre estos se destaca el viento. Por mucho tiempo, el viento fue una de las principales fuentes de energía usadas para producir movimiento. Los grandes navegantes de los siglos XV y XVI lograron dar la vuelta al mundo gracias a su energía. Dominar al viento significó un gran avance en las comunicaciones y el comercio entre países. En la actualidad, el viento se vuelve a convertir en protagonista gracias al desarrollo de los aerogeneradores, tecnología que hace posible transformar la energía del viento en energía eléctrica. Para entender cómo es que los aerogeneradores aprovechan el viento, debemos comprender el origen del viento y cuál es su energía. El viento no es más que aire en movimiento. Su origen se debe principalmente a la interacción del Sol con la superficie de la Tierra. Al ser la Tierra redonda, existen zonas donde la luz del Sol se concentra más que en otras, por ejemplo, en la línea del Ecuador. La concentración de luz hace que en esta zona aumente la temperatura y por tanto el aire se caliente. Cuando esto sucede, las moléculas del aire se agitan y en consecuencia éste se expande. Esto origina que se torne más liviano que el aire a su alrededor, ya que contiene menos moléculas por metro cúbico. El aire caliente, al ser más liviano, asciende. Al ascender, ocupa el espacio del aire que se encuentra en lo alto, originando que éste descienda y ocupe el espacio del aire caliente que ascendió. Con el tiempo, el aire caliente que está en lo alto se enfría y luego vuelve a bajar al ser empujado por el aire caliente que asciende. El ciclo sigue indefinidamente. Como pueden observar, este fenómeno hace que el viento se desplace desde las zonas con menos temperatura a las zonas de mayor temperatura. Este patrón se repite en toda la corteza terrestre. A este fenómeno se le denomina vientos globales. Sin embargo, los aerogeneradores aprovechan los llamados vientos locales. Estos vientos son originados por los vientos globales, pero dependen, además, de la diferencia de temperatura entre zonas relativamente cercanas y de las características del lugar. Aunque no lo podamos visualizar, el aire y por tanto el viento está compuesto por diversos elementos en estado gaseoso: oxígeno, nitrógeno y agua, entre otros. Estos gases poseen masa y cuando están en movimiento poseen velocidad. Estas dos características, masa y velocidad, hacen que el viento tenga energía cinética, es decir, la energía derivada del movimiento. Todos los cuerpos que se mueven tienen energía. Esta energía será mayor mientras más rápido se muevan y mientras más masa tengan. La siguiente ecuación es la que determina la energía cinética de un cuerpo. V es la velocidad del cuerpo y m es su masa. Al ser el aire un gas disperso en toda la atmósfera, es un poco difícil entender cuál es su energía. Para comprender, debemos imaginarnos un volumen de aire, por ejemplo, un disco. La energía cinética de este volumen de aire dependerá de la velocidad con que se mueva y la cantidad de aire en su interior, es decir, la densidad del aire. Un aerogenerador captura la energía de este volumen de aire ya que dispone de aspas que gracias a su forma transforman el movimiento lineal del viento en un movimiento rotacional, movimiento que luego es aprovechado para producir energía eléctrica. La potencia que el viento puede entregar a un aerogenerador está determinada por la siguiente ecuación. Como se observa, la potencia depende del área de barrido de las aspas, por tanto, del tamaño del volumen de aire que será capaz de capturar el aerogenerador. También depende de la densidad del aire, es decir, de la cantidad de moléculas de aire existentes en el volumen. Y por último, depende de la velocidad del viento, es decir, la velocidad con que se desplace el volumen de aire. Si analizamos la ecuación de la potencia en un aerogenerador, podremos notar que depende del cubo de la velocidad del viento.
lo que implica que un pequeño cambio en el viento significará un gran cambio en la potencia. Por ello, para instalar un parque eólico es muy importante determinar de forma fehaciente cuál será la velocidad del viento. Si el viento se reduce a la mitad, significará reducir 8 veces la potencia generada. Un aspecto importante a considerar es que no toda la energía del viento puede ser capturada por los aerogeneradores. Esto se debe a que, cuando el viento choca con las aspas, desplaza al viento que viene inmediatamente detrás. Además, el viento capturado por un aspa afecta a las otras, al crear perturbaciones en el aire. Estos fenómenos hacen que a lo más se pueda capturar un 59% de toda la energía del viento. Habiendo entendido cómo se producen los vientos y cuál es su energía, ahora conoceremos las partes más importantes de un aerogenerador. Cimientos. Son los encargados de fijar el aerogenerador al terreno. Los cimientos deben soportar el peso del aerogenerador, pero además la fuerza con que el viento empujará las aspas. Torre. Es la estructura encargada de sostener las aspas y los equipos que transforman la energía mecánica giratoria en energía eléctrica. Su altura debe permitir que las aspas giren sin tocar el suelo y alcanzar los vientos más veloces existentes a gran altura. Góndola. Se le llama góndola a la estructura encargada de proteger los equipos que transformarán la energía mecánica giratoria en energía eléctrica. En su parte frontal se encuentran los mecanismos que permiten girar a las aspas libremente y en su interior se ubica el eje que transporta el movimiento de las aspas por distintos equipos hasta llegar al generador. En la góndola también se ubican los instrumentos que medirán la velocidad del viento y su dirección. Sistema de orientación. Por lo general, el viento sopla desde distintas direcciones. Es por ello que los aerogeneradores deben orientar sus aspas hacia la dirección del viento. Para ello cuentan con un sistema de orientación en la base de la góndola. Aspas. Como ya hemos visto, son las encargadas de transformar la energía cinética del viento en energía mecánica giratoria. Están adheridas a un eje que transporta esta energía mecánica hasta el generador. Las aspas, gracias a un mecanismo, tienen la capacidad de cambiar el ángulo con que reciben el viento. Cuando el ángulo es cerrado, se captura más energía que cuando es abierto. Los aerogeneradores más utilizados disponen de 3 aspas. Eje. Es la pieza encargada de transportar la energía mecánica giratoria de las aspas al resto de los equipos ubicados dentro de la góndola. En la parte frontal está compuesto por una rueda en forma de cono que tiene como fin desviar el viento y así evitar que su fuerza empuje el aerogenerador hacia atrás. El eje cuenta con 2 etapas. La que va desde el cono aerodinámico hasta la caja multiplicadora y desde la caja hasta el generador. La primera etapa gira más lento que la segunda. No obstante, ambas transportan casi la misma energía. Caja multiplicadora. Es la encargada de convertir la lenta velocidad de giro del eje conectado a las aspas a una velocidad más rápida. No obstante, el aumento en la velocidad implica una disminución en el torque o fuerza de giro. La caja multiplicadora es similar al mecanismo que existe en las bicicletas. Cuando queremos aumentar la velocidad, movemos los cambios para que en cada pedaleo la rueda gire más rápido. Sin embargo, al hacer esto perdemos fuerza, lo que hace que nos cueste mucho subir una cuesta. La necesidad de este equipo se debe a que la electricidad se genera a una determinada frecuencia, 50 Hz en Chile. El giro de las aspas no logra esta frecuencia, por tanto es necesario aumentar su velocidad por medio de la caja multiplicadora. Freno. Su tarea es frenar al aerogenerador cuando el viento es demasiado intenso a fin de proteger su integridad.
Existen fenómenos como huracanes y tormentas que pueden dañar el aerogenerador. Generador. Es el equipo encargado de transformar la energía mecánica giratoria en energía eléctrica. Para esto cuenta con un campo magnético acoplado al eje del aerogenerador y un conductor de cobre proveniente de la red eléctrica que rodea al campo magnético y está fijo a la góndola. Al girar, el campo magnético hace que los electrones del conductor se muevan a través de él y circulen por la red eléctrica, produciendo de esta forma electricidad. Conexión a la red. Son el conjunto de equipos que permiten transmitir la energía que producen los aerogeneradores a la red eléctrica. Una de sus tareas es protegerlos de posibles fallas en la red o a la red de eventuales fallas en los aerogeneradores. Por otra parte, también se encargan por medio de un transformador de disminuir la intensidad de la corriente para que en su largo recorrido hasta los consumidores no sufran demasiadas pérdidas. Esta disminución en la corriente se compensa con un aumento en el voltaje. El viento nunca es constante. Esto hace que la velocidad en el eje esté permanentemente cambiando y, por tanto, también cambie la frecuencia del voltaje que entrega el generador. Es por ello que se debe hacer un control electrónico del voltaje. Este control consiste en que el voltaje de amplitud y frecuencia variable es transformado a un voltaje continuo para luego transformarlo nuevamente al voltaje alterno que requiere la red. Esta tarea es realizada por los inversores. La fabricación de aerogeneradores ha ido evolucionando rápidamente. En los años 80 se fabricaban aerogeneradores de tan solo 30 kW de potencia con torres de 30 metros de alto. En la actualidad existen aerogeneradores que pueden producir 5.000 kW de potencia con torres que superan los 120 metros de alto. La energía eólica, en comparación a las energías convencionales, presenta varias ventajas. Una de ellas es que no emite gases, por lo tanto no contamina. Además, y debido a que el viento proviene de los efectos del sol en la Tierra, es una energía renovable. Su utilización no daña al planeta, ya que el viento se produce permanentemente, nunca se agota. Por otra parte, es una tecnología rápida de instalar cuando se dispone de los insumos. Desde que lo compramos, un aerogenerador puede tardar menos de un año en empezar a producir energía. No obstante, existen algunas desventajas. El viento no tiene la misma intensidad durante todo el día ni el año, por lo cual es difícil predecir cuánto consumo de energía eléctrica podrá satisfacer un aerogenerador. Los sistemas eléctricos deben entregar la energía que demandan los usuarios. Si el sistema no es capaz de satisfacer esta demanda, puede colapsar. Bajo este punto de vista, el hecho de que el sistema eléctrico dependa en demasía del viento puede ser peligroso. Otra desventaja es que los aerogeneradores a lo largo del año solo producen cerca de un 35% de la energía que pudieran producir si funcionaran a su máxima potencia. A este porcentaje se le llama factor de planta. Las centrales hidroeléctricas de pasada tienen cerca de un 60% de factor de planta, en tanto que las centrales térmicas más de un 80%. Algunas personas consideran como desventaja el impacto visual de los aerogeneradores. Esto se debe a que en algunos países existen zonas con muchos aerogeneradores instalados. En cuanto a nuestro país, los primeros aerogeneradores se instalaron en la región de Aysén, en la localidad de Alto Baguales, una zona con fuertes vientos durante todo el año. No obstante, Chile cuenta con lugares muy propicios para instalar aerogeneradores, por lo que se espera que esta tecnología esté cada vez más presente a lo largo de nuestro sistema eléctrico.